Estamos viendo qué son los traumas. Habíamos visto algunas características y algunos ejemplos de lugares, circunstancias en las cuales se puede realizar, digamos, estos traumatismos en lo que son las extremidades superiores e inferiores y también en las partes blandas. Ahora vamos a ver lo que es el traumatismo en las extremidades, ¿no? Si bien el trauma grave, las extremidades son las partes del órgano más frecuentes afectadas, solo consideramos el traumatismo de extremidades que ponen en peligro la vida del paciente y o viabilidad del miembro por afectación de sus combinaciones de huesos, vasos, piel y partes blandas y o nervios. En algunos casos, un trauma en un brazo, dependiendo de la magnitud, muchas veces no va a poner en peligro la vida de una persona, ¿no? Si es que, digamos, es severa el trauma, podrá, digamos, poner en peligro, pero obviamente cuando existe daño en lo que son las arterias, ¿no? Que se encuentran en las extremidades superiores, o existe, digamos, una afectación mayor. Nuevamente volvemos a la imagen que les había mostrado. Este trauma en extremidad inferior obviamente es bastante importante. Si esa persona no ha sido socorrida inmediatamente por la magnitud de la lesión, obviamente este puede poner en peligro primero a la extremidad, ¿no? Por una infección severa y posteriormente por la hemorragia que podría producir esta herida, podría causar la muerte. Las lesiones más comunes en las extremidades son musculares, cortes con hemorragia, luxaciones, fracturas, amputaciones y otros. Que vamos a ir un poco viendo estos tipos de lesiones en lo que son las extremidades. Aquí vemos, por ejemplo, un trauma que, si vemos, por ejemplo, las imágenes, son bastante impresionantes, ¿no? Hay una deformación en el brazo que por el momento, digamos, desconocemos cuál podría ser la causa, ¿no? Pero lógicamente podríamos establecer de que no es un hecho normal, que ha sufrido una lesión y por ende ha habido una deformación de la extremidad superior. Ahí estaríamos hablando de lo que es un esguince. Un esguince o torcedura o distensión ligamentosa es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura acompañada de hematomas, inflamación y dolor que impide continuar con movimientos de la parte lesionada. Acá, por ejemplo, podemos ver que ha sido este esguince, ¿no? Por un esfuerzo, entonces se le ha salido la muñeca, ¿no? Pero esto obviamente va a causar un daño muy fuerte, pero puede por tracción volverse a colocar la muñeca, tendría que entablillarse y esperar, digamos, su recuperación, ¿no? Pero hay que ver también, en algunos casos, por ejemplo, en las prácticas deportivas, se puede producir este tipo de esguinces que obviamente va a causar, obviamente, un dolor fuerte, ¿no? Por la ruptura de algunos de los ligamentos también se podría dar. Se origina al afectarse la región articular por acción mecánica, la exigencia de un movimiento brusco, excesiva, apertura o cierre articular, movimientos antinaturales o por violencia, ¿no? Lo que sería una caída o un golpe también podría producir un esguince. No debe confundirse con la luxación, la cual es una lesión más severa que involucra el cambio de posición de la articulación y la separación de sus huesos. El esguince es similar al desgarro muscular, pero afectando
ligeramente una vez a lo que son los músculos, perdón. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, aquí se ve una luxación, ¿no? Porque aquí obviamente por una mal paso o un ejercicio extremo, ¿no? Puede luxarse, lo que son las extremidades, normalmente donde hay articulación, y obviamente puede causar un daño bastante fuerte. La luxación o dislocación es toda lesión cápsulo ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma grave, que puede ser total, lo que sería una luxación, o parcial subluxación. En semiología clínica, el término se conoce como abastrosis o abarticulación. En medicina, una dislocación es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentra en la articulación. Un hueso dislocado es un hueso que ya no está en su posición normal. Una dislocación también puede causar daño a ligamentos y a nervios, ¿no? En esas circunstancias, obviamente, va a ser importante que se haga una atención de primeros auxilios, tanto en lo que es la luxación como los esguinces que habíamos visto anteriormente. Ambos dos son bastante dolorosos, ¿no? Pero obviamente estos, si se hace un tratamiento, van a corregirse y obviamente por las características del trauma, no va a haber, digamos, afectación a la vida del individuo, de la víctima, ¿no? La luxación es la separación permanente de las dos partes de una articulación, es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos conectados. En el caso este, por ejemplo, vamos a tomar la fotografía para ir comprendiendo, cuando se realiza, digamos, esta caída o este golpe, ¿no? Va a haber separación de lo que van a ser los huesos de la tibia y el peroné, ¿no? Sería, digamos, el pie, ¿no? Hay una separación, en algunos casos puede cambiar de posición lo que va a ser el pie. Aquí vemos una fractura, una trauma mucho más fuerte, ¿no? Si vemos, por ejemplo, es una fractura que obviamente va a causar bastante daño, una inflamación severa. Aquí tenemos la fotografía que va a demostrar obviamente el trauma que ha sufrido. La fractura ósea es una condición médica en la que se produce una ruptura parcial completa con la continuidad de los huesos. En los casos más graves, este puede romper en varios pedazos, puede ser el resultado de un golpe, fuerza o tracción de gran fuerza, o una lesión por traumatismo mínimo, mismos como consecuencia de ciertos trastornos que debilitan los huesos, como osteoporosis, osteopenia, la enfermedad celíaca no diagnosticadas, el cáncer óseo y otros que obviamente pueden perjudicar o pueden aumentar el daño en lo que puede ser una fractura. En fracturas, obviamente, hay fracturas, varios tipos de fracturas, simples, compuestas, incluso hasta por fracturas expuestas que pueden causar, obviamente, un daño importante a lo que son los músculos, las articulaciones, los tejidos, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Algún comentario? Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre un esguince y una luxación? Ya. Por favor, no me quedó claro. Acá. El esguince es que por tracción, por golpe, ¿ya?
va a cambiar se va a deformar temporalmente, ¿no? La posición, pero en este caso obviamente simplemente se ha movido lo que son los huesos sobre la articulación. Aquí en el caso tendría que haber la separación entre los huesos de la articulación. En realidad estaríamos hablando que un esguince es una lesión más leve que lo que sería una luxación, que sería mucho más grave, ¿no? Por las circunstancias del trauma. Pero Pero en doctor, una consulta. la luxación va a haber Ah, necesidad de la separación de los huesos. Sí, dígame. y en el esguince, doctor, ¿se ve comprometido ya a nivel nervioso? Dependiendo, no en todas las veces, pero sí puede ocurrir dependiendo del tipo de lesión que se sufra, porque en algunos casos las lesiones pueden ser bastante graves. Ya. ¿Ya? Gracias, doctor. Como les decía, por ejemplo, en el caso de la fractura, que es un poquito más comprensible, no puede haber una fractura sencilla en el cual, por ejemplo, hay una ruptura, como aquí hemos visto en la muñeca, o perdón, en el brazo, en el cúbito y el radio. Aquí simplemente hay la ruptura de uno de los huesos y este otro está sano. Pero aquí, por ejemplo, en el otro ejemplo de otra fractura, aquí vemos, por ejemplo, una fractura en el cual obviamente hay sobreposición entre el hueso y peor todavía, digamos acá, que puede haber una fractura expuesta que vamos a darnos cuenta que acá va a haber mayor compromiso con los músculos, con los ligamentos, ¿no? Que incluso obviamente puede poner en peligro la vida de la persona. ¿Ya? Entonces, hablando simplemente de características, los esguinces y las luxaciones van a ir sufriendo diferentes tipos de grados, si vale el término, leves hasta más graves, dependiendo obviamente de la fuerza del golpe que han sufrido. En algunos casos son leves y otras veces van empeorando, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Doctor, ¿Sí? una pregunta. No sé si alguna vez has escuchado los casos de que se lesionan o no sé si pertenece a la lesión o al esguince, que mientras están durmiendo a veces se deslocan el hombro. ¿A cuál pertenecería eso? Ya. Podría A ser un un esguince, ¿no? esguince. Que digamos hay un movimiento brusco. Yo alguna vez, por ejemplo, en una práctica deportiva estaba jugando fútbol, he hecho un mal movimiento y se me ha dislocado el hombro. Ya se me ha salido de la posición, pero digamos, ha sido temporal. Ahora, en el caso de que esté durmiendo una persona, tendría que tener un movimiento, digamos, involuntario bastante fuerte para dislocarse el hombro. Es muy raro, no es que sea imposible, ¿no? Pero es bastante raro. Ahora, Está bien, lógicamente, doctor. la diferencia, como les estaba señalando, lo que es un esguince y una luxación, obviamente la luxación tendría que ser la separación completa del, del, del de los huesos en lo que sería la articulación. En algunos casos, por Pero ejemplo, existen esos casos, ¿verdad? perdón, Pero existen esos casos, ¿verdad? ¿de cuál? Que mientras están durmiendo se les mueve la clavícula del lugar. O sea, tendría que haber un movimiento involuntario bastante fuerte, porque normalmente cuando Oh, uno ya. está durmiendo, nuestros músculos están relajados y simplemente vas rotando, ¿no? Te cambias de posición, pero para realizar un movimiento brusco, tal vez tendría que ver, digamos, otra patología. No es normal esa situación de Oh, ya. dislocarse el hombro cuando uno está durmiendo. Oh, ya está bien. ¿Alguna pregunta más, por favor?
¿Algún comentario? ¿Alguna vez ustedes se han fracturado? 3 veces, Podemos doctor. ejemplificar ese tipo de luxaciones, esguinces, fracturas. A ver, me 3 decía, veces, doctor. a ver, ¿qué hueso se ha fracturado, Guadalupe? Me he roto la rodilla, me he fracturado el brazo y me he hecho un esguince un esguince en el tobillo, doctor. A ver, ¿cómo ha pasado cada uno de estos? Para ir viendo, digamos, y delimitar si ha sido un esguince, una luxación y la fractura, cómo ha sido producida. Me he fracturado el codo, doctor, porque he caído sobre mi brazo de una altura determinada. Sí. ¿Perdón? Y me caí sobre mi brazo, doctor, y me fracturé el codo. ¿De costado ha caído? No, caí sobre mi brazo, o sea, hicieron presión los dos huesos Ya. y me lo ¿Ha tenido pérdida fracturé. de masa ósea? Sí, doctor, tengo clavos. Ya. En algunos casos, para recuperar de ese tipo de lesiones, ¿no? Normalmente cuando es en articulación, es codo, rodilla, muñeca, es necesario colocar, en algunos casos, clavos, tornillos para fijar, ¿no? En algunos casos se retiran y en otros casos se queda, ¿no? Incluso, digamos, cuando hay, digamos, ese tipo de fracturas que ven acá, en el húmero, es necesario incluso poner una placa, hacer, estirar el brazo, colocarlo en su posición, si digamos no hay pérdida de masa ósea, y en algunos casos ahí queda, bueno, antes se le enyesaba, ¿no? Actualmente los médicos traumatólogos casi ya no enyesan, normalmente hacen simplemente un vendaje y una inmovilización del hueso para evitar, digamos, que se mueva de la posición. En algunos casos, por ejemplo, yo he visto en placas radiográficas en las cuales hay gente, por ejemplo, que se ha ido curando, ¿no? Sin ningún tratamiento, pero obviamente el hueso ha soldado de manera incorrecta. Entonces aparecen abultamientos en el brazo, que es lo que, digamos, la parte del hueso que ha soldado de manera incorrecta. ¿Y el esguince cómo ha sido, señorita, por favor? ¿Me ayuda? Fue cuando me rompí la rodilla, estaba con muletas y me resbalé, me resbalé, se resbaló la muleta y la cosa es de que como mi pie estaba colgando, caí sobre mi tobillo y se torció. Y aparte de que se hinchó, por así decirlo, parecía una pelota, me hice un esguince en el tobillo y me lo inmovilizaron 2 meses casi. Sí, es bastante doloroso. Aquí, por ejemplo, podría ser también, ¿no? Una herida en el tobillo, normalmente, en este caso, puede ser también una fractura, un esguince también, o una luxación, dependiendo de la circunstancia. No simplemente hay que determinar, pero así se hincha el pie. En algunos casos extremos, esto hay ruptura de los ligamentos y el pie, digamos, cambia de posición y es bastante doloroso. Que, por ejemplo, el tobillo se ven, si ven, existe una hinchación bastante fuerte. ¿Alguien más puede comentarnos de algún trauma que ha tenido? ¿Nadie? No Doctor, yo le tiene. quería hacer una consulta. Dígame. Eh, ¿Es cierto que cuando, por ejemplo, una persona sufre algún accidente de tránsito, bueno, en vez de que le ayudemos, dice que, o sea, por hacerle un mal movimiento, dice que podríamos hacerle una luxación o provocarlo algo así? Me comentaron esa situación.
se puede, o sea, lejos de, o sea, tú quererle socorrer, le estás lastimando. Y mucha gente a veces por esa situación es que no quiere eh, colaborar o ayudarle o moverlo cuando alguien tiene un accidente. Ya. Bueno, ocurre en varias circunstancias, ¿no? Un accidente de tránsito, un accidente normal, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de un herido, porque obviamente en vez de ayudarle podemos causarle un daño mayor. Sin duda, es mejor, digamos, inmovilizarlo, esa persona, tenderlo, digamos, a una superficie plana para que personal médico le haga los primeros auxilios, ¿no? Pero dentro de la lógica, no es muy saludable el mover a una persona que tiene una tipo de ese tipo de lesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos aquí una, una luxación, por tratar de colocarle en su lugar, podemos causarle un daño mayor que podríamos causarle una fractura, ¿no? Y con la fractura, obviamente, vamos a poder dañar tendones, la misma articulación, y obviamente puede causar a esta persona bastantes efectos nocivos, ¿no? En vez de ayudarlo, le vamos a perjudicar o le vamos a hacer más grave su lesión. Oh, ya, doctor. En el tema de las fracturas, por ejemplo, las más comunes son las fracturas de las extremidades superiores e inferiores, como les decía, ¿no? Yo, por ejemplo, de niño tuve fractura 2 veces en el brazo y una vez en la pierna, ¿no? Pero en algunas circunstancias esto va a deberse, digamos, a circunstancias también anteriores o que son fuera de lo que sería el efecto del trauma. Yo, por ejemplo, soy alérgico a la lactosa, entonces desde chiquito, por ejemplo, no he tomado leche y, bueno, hasta ahora que hay ahora leche deslactosada, ahora se puede tomar, ¿no? Pero anteriormente no había, entonces yo tenía problemas de carencia de calcio. Entonces, cualquier caída, por ejemplo, me produce una fractura. Entonces, las circunstancias también que el médico forense, cuando realiza el examen, tiene que determinar si no hay circunstancias eh, externas del trauma, ¿no? Que hayan producido la fractura, por ejemplo. Hay personas mayores que tienen problemas de osteoporosis u otro tipo de enfermedad de los huesos, que simplemente por una caída al bajar una grada pueden fracturarse la extremidad inferior, la cadera, fémur, tibia, peroné, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir también analizando para descartar, ¿no? Que el Doctor, trauma cuando se ha producido, sufre una digamos, por un dislocación de agente cadera es externo, o delicado, ¿no? simplemente un accidente. Perdón, me decía, me repite, por favor. Que cuando se disloca la cadera es Le escucho entrecortada, perdón. Se ha salido, creo, ¿no? Hola, hola. Si no puede hablar bien, si el micrófono está mal, escríbame al chat para que yo lea su pregunta. A ver, dice, la dislocación de la cadera es delicada. Bueno, eso va a depender, ¿no? En algunos casos la cadera, por ejemplo, va por una mala, Estoy estudiando. por una un mal movimiento o una caída, puede sufrir, digamos, la cadera. Eh, Normalmente en las personas de la tercera edad el tema de la cadera es bastante peligroso porque como es una articulación que soporta el cuerpo,
le va a perjudicar ya, digamos, en adelante a lo que va a ser la movilidad. En algunos casos, por ejemplo, estas caídas no son tomadas mucho en cuenta por las personas, entonces no se hacen revisar, no se hacen tratamiento y obviamente puede causar ciertos efectos, ¿no? Una necrosis muscular por un daño que haya sufrido, si ha habido, digamos, un astillamiento del hueso, puede causar, digamos, lesiones en los músculos, hemorragias, y podría, digamos, en algunos casos complicarse y causar podría provocar la muerte, pero obviamente estamos hablando de casos muy extremos, ¿no? Pero sin duda las personas de la tercera edad son más propensas a ese tipo de lesiones, ¿no? Que son por las caídas, especialmente de la cadera, etc. ¿Alguien más quiere comentar, por favor? No se, han colocado sus nombres en la primera reunión, me olvidé preguntarles, aunque les había puesto en el chat que coloquen sus nombres. Por favor, si no lo han colocado, háganlo ahora. Doctor, una consulta. Sí, Una sola dígame. vez tenemos que, una sola vez Solo tenemos que una vez, nada registrarnos. más. Oye, Simplemente les estoy recordando por si no colocaron en la primera reunión. está bien, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna duda, comentario? En este tema de los traumas, si bien estamos tocando simplemente algunos aspectos, no vamos a ir desarrollando más a fondo, pero obviamente esta partecita tiene que estar clara lo que son los traumas y obviamente poder identificar un poco algunas diferencias, ¿no? Ya vamos a ir viendo en otras circunstancias otro tipo de lesiones mucho más complejas y obviamente cómo son provocadas y qué daño puede causar también. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. Bueno, a ver, estamos a 33. A ver, en un minuto más vamos a cortar nuevamente y retomamos simplemente para dudas, preguntas. Vayan pensando, por favor, o algo más que quieran comentar para ir cesando la clase del día de hoy. Van a estar atentos, por favor, a la reconexión.